Considero que es criminal. Yo creo que si hay algo sagrado en la sociedad son los niños. Y en este caso, vulneraron a niños. Rocío Villalobos, tú nos vas a contar más detalles de esto que se reactiva de alguna manera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Ro. Sí, ¿cómo están? ¿Cómo están, chicos? Yo estoy acá en Jardín Cantares en la comuna de Tiltil. Sí. Porque claro, efectivamente, nosotros estuvimos el 6 de marzo viendo toda esta situación, esta denuncia, ¿cierto?, de estas apoderadas, más o menos para contextualizar lo que está sucediendo en este jardín, es que las apoderadas denunciaban que acá se drogaban niños, administraba algún medicamento o alguna droga que en ese tiempo no lo sabíamos qué era. ¿Para qué? Para dejarlos tranquilos, para que se quedaran dormidos, y posterior a ello, cuando las apoderadas venían a buscar a sus niños, se encontraban con que estaban durmiendo, despertaban recién en la casa, su actitud era media extraña, y ahí es que empieza todo esto, porque empiezan a sospechar que viene, de hecho, esta historia es del año pasado y que recién en marzo, ¿cierto?, se destapa, y que ahora, ¿cierto?, conocemos el nombre del medicamento. Y aquí están llegando, pasen, estamos llegando con más apoderadas, porque claro, ahora conocemos, ¿cierto?, el medicamento que usted, Valentina, nos va a contar, porque también ya se querellaron, fueron al tribunal esta mañana. Cuéntenme en lo que va esta historia, que está lejos todavía de terminar. Sí, nos queda bastante tiempo todavía, creemos, o sea, esperamos que sea lo más corto posible. El día de ayer nos enteramos que a nuestro hijo se le suministró quetiapina. Quetiapina. Ese fue el medicamento, ni siquiera por parte como de fiscalía, algo que sea formalmente que se le haya comunicado a los papás lo que se les suministró a los niños. O sea, nos enteramos por terceras personas, llegó una carpeta a manos de una apoderada por la Defensoría de la Niñez, y ahí salía el medicamento que se le había suministrado. O sea, si no nos enteramos de esta forma, todavía seguiríamos en nada. ¿Y en términos de dosis no, hay y datos? Este medicamento, o sea, miren, sí, lo escucho, en términos de dosis, dice Titi. No tenemos datos de eso, solo sabemos que es norquetiapina, un derivado de la quetiapina. Claro, y que este medicamento, nosotros podíamos conversar, ¿cierto?, fuera de pantalla, chicos. Este medicamento se ocupa para las personas que tienen enfermedades mentales, ¿cierto? También tiene un efecto para dormir, pero no es indicado para eso, sino que hay personas que lo ocupan para eso, pero irresponsablemente. Y además este medicamento, chicos, se tiene que usar sí o sí con receta. Sí, lo escucho. Sí, para recordar, porque puede ser que usted no recuerde el caso. Las mamás lo que hicieron es encontrarse con su hijito y se dieron cuenta que al tratar de despertarlo no respondían como debían. Se fueron sorprendiendo, llegaron al hospital, en este caso el Roberto del Río, y ahí les dijeron que sus niños habían sido envenenados. Eso es el antecedente que teníamos hasta el año pasado. De ahí de a poco fue desarrollándose y llegamos a quetiapina, digamos, que por eso le decía al principio que es criminal. Ahora, ustedes, después de saber todo esto, ¿cómo han estado sus niños? ¿Cómo ha respondido el jardín? ¿Qué sabe iba a decir cuidadoras, pero es todo lo contrario, que tenían que atender a sus niños? ¿No escuchó? ¿Qué le han dicho el jardín en este caso? Por ejemplo, a ver si podemos arreglar el retorno, que parece que se cortó, pero ¿qué le han respondido al menos en el jardín? Porque ustedes ahora, ya sus hijos ya efectivamente no están en este jardín, pero ¿qué ha hecho el jardín en este caso? Si se han comunicado con ustedes. Bueno, conmigo hasta el mes de febrero fue la última llamada que recibí por parte de Integra para saber cómo él se encontraba, si durante estos meses, que fue como noviembre, diciembre, enero, febrero, si había tenido algún dolor de guatita o algún efecto adverso, pero no, o sea, dentro de estuvo bien. O sea, no puedo decir que sí seguía mal si no lo era. Entonces, bueno, desde ahí, cuando yo le comenté a esta persona a la que me llamaba que mi hijo yo lo había sacado de este jardín, no volví a recibir más su llamada. O sea, en el mes de marzo no me volvieron a llamar para saber cómo estaba, cómo seguía, o cómo uno se encuentra como familia para seguir esperando esta respuesta. O sea, enterarnos por terceras personas creo que es algo, no sé, mal. O sea, uno como familia espera que sean, no sé, un poquito más empáticos con nosotros. O
O sea, nos tienen a la deriva. Stephanie, usted me mencionaba, permiso, me voy a cambiar por acá. Usted me mencionaba que sus dos hijas estaban acá en este jardín y estuvieron bien mal después de toda esta situación. Sí, en el caso mío, claro, fueron dos hijas, una de 2 años y una de 5 años. La de 2 años, gracias a Dios, he estado bien hasta hoy día, no tuvo secuelas. Pero mi hija de 5 años, hasta el momento yo no sé qué secuelas tuvo ella, porque ella cayó 2 veces en la UTI, porque ella empezó mucho antes, ella empezó como a principios de junio con estos síntomas. Y la llevábamos al hospital y no le encontraban nada, todo normal. Después fue como, incluso lo decían que ella podía tener una inflamación en su cerebro, que podía hacer lo otro porque no había diagnóstico, nada. Y después cuando cayó la segunda vez a la UTI, que fue a fines de agosto, lo dijeron que ella tenía unos pequeños rasgos epilépticos, pero al final ahora nunca tuvo la enfermedad. Ella tomó un medicamento que también era muy fuerte, que yo no sé si le hizo mal, y yo no sé si en el tiempo que yo le di ese medicamento, a la vez a ella la dopaban con este otro medicamento que ahora sabemos. Ya, mire, hay tantos tomaba temas... las dos cosas que eran demasiado fuertes para ella. Imagínense. Bueno, ahí tú le puedes ir traspasando, Ro, pero hacen un montón de preguntas que son de carácter médico. Vamos a tomar contacto con Pablo Brockman, que es pediatra y director del Centro del Sueño de la Red Salud UC Christus, para precisamente responder esto, porque uno como que queda sin palabras. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenas tardes, gracias por estar en la tarde nuestra. Hola, Pablo, ¿cómo está, doctor? Después de todo lo que está ocurriendo, de que cuidadoras hagan esto con niños, ¿y cuáles son los riesgos que están asociados después de que conocemos que estas cuidadoras, de que no tienen nada, le suministraron quetiapina? No sabemos las dosis, sí, doctora. Bueno, además. Sí, primero que nada, es bien importante señalarles a todos que medicina del sueño, especialmente en niños, nosotros tratamos de evitar todo tipo de fármacos, ¿no es cierto? El uso, hasta incluso hubo harta controversia, ¿no es cierto?, respecto a algo que es bastante, hartas escalas menos que es la melatonina. Como ustedes saben, que hubo varios casos de alerta y todo, y que nosotros, comparado con este fármaco que se está señalando acá en esta nota, es bastante menos complicada. La quetiapina está reservada para casos extremadamente puntuales, llamémoslo de un ámbito neurológico, neuropsiquiátrico, y en general, ojo, en adultos. Se pueden ocupar en niños, pero en casos sumamente puntuales y muy seleccionados que tienen que pasar antes por todo un análisis de medicina del sueño, exámenes, ya sea con algún somnólogo, neurólogo o neuropsiquiatra también. Doctor, aquí hay una inquietud súper fundamentada de las madres, ¿no? Que son los efectos que este fármaco puede haber dejado en sus hijos. Ahí una de las madres de las niñas que estaban afectadas en este jardín dice que, claro, que quedó, al parecer, con algún tipo de grados de epilepsia. ¿Puede gatillar la quetiapina un cuadro de esas características? Miren, en general la quetiapina, bien usada con dosis adecuada y, como les señalo, con una indicación adecuada, tiene una duración de efecto determinado. O sea, dura 12 horas, 24 horas el efecto, pero más allá, en general, el efecto se disipa. Ahora, usada en dosis que no son adecuadas, digamos, en un paciente no adecuado, pudiera tener cierto riesgo y ciertos factores que son inconvenientes, y más que nada del área neurológica. Ahora, eso hay que verlo caso a caso, hay que analizarlo, y muchas veces el seguimiento, doctor, va diciendo si esto finalmente tiene algún inconveniente o no. Doctor, pero va a ser súper claro, en la necesidad eventual de algunas cuidadoras, educadoras de párvulos, de querer hacer dormir a los niños, no pueden tomar la ketamina y ocuparla para eso, digamos, como para dejarlo súper claro. Incluso en padres que eventualmente, angustiados, pueden tener la necesidad de hacer dormir a los niños. No es llegar a agarrarla y suministrarla sin entender lo que está pasando. Exacto, porque mira, esto es un tema súper complejo que partió, tal como les decía, con el tema de la melatonina que se vende sin receta, y lo que también me han señalado algunos pacientes, porque antes de que me entrevistara con ustedes, estuve preguntando a pacientes míos que han tenido inconvenientes con esto, que muchas veces se la venden incluso sin receta la quetiapina.
Entonces imagínense que el nivel de control es bajísimo, le venden un neurofármaco a pacientes sin receta, entonces está a libre disposición y abuso de un medicamento que de todas maneras hay que ser muy tajante, no es de uso particular por las personas, o sea, esto tiene que ser indicado por los médicos. No, y menos, y en general, doctor. Y hay otro punto que es interesante para nosotros, desde el punto de vista del ritmo circadiano, la quetiapina y todos estos fármacos ayudan para el ritmo circadiano de noche. No tiene ningún rol, a no ser que un neuropsiquiatra lo indique durante el día. No tiene por qué ser administrado del día la quetiapina. Bueno, eso, doctor, claro, dejarlo súper preciso, subrayado en negrita. No pueden usar fármacos sin estar bajo la supervisión médica en niños, sobre todo de este tipo de fármacos. Las mamás, ¿cuándo comenzaron a ya vivir esta situación de que sus hijos estaban recibiendo algún tipo de fármaco o droga, no sé, en ese momento, ellas no sabían, para que durmieran? ¿Cómo lo empezaron a vivir ellas particularmente? Sí, le vamos a preguntar a Eben también. Yo principalmente lo empecé a vivir muy mal, porque yo de aquí saqué a mi hija 2 veces desmayado de aquí. Y cuando me dijeron que tenía una lista de espera de 5 meses para que la atendiera el cardiólogo y el neurólogo, yo la llevé particular. Y ahí mismo la cardióloga me dijo, ¿tienes medicamento al alcance de ella? ¿O le habrán suministrado medicamentos? Y yo dije que no, porque uno en la casa uno no tiene medicamento al alcance de los niños. Y además, uno nunca va a desconfiar que aquí en el jardín le van a dar medicamentos. Es que es eso, Y, cómo se vulnera esa hasta confianza. los primeros días de marzo mi hija estaba con dolor de estómago. Así que igual... ¿Y ahora cómo está Ro? Empezó en septiembre, cuando ya fue el primer episodio. Sí. ¿Y ahora cómo está ella? Ahora está mejor, está más tranquila. Así que él fue lo mejor de haberla sacado de aquí desde el segundo episodio, porque yo no lo imaginaba. Desmayada de aquí mismo. Ahora, Ro, hay algo Sí, que es bien importante. Cuando en este caso estas madres van y lo dejan al cuidado de un jardín, en la comuna de Tiltil probablemente tiene que ver con la necesidad, en la mayoría de los casos, de trabajar o tener un tiempo libre para tratar de desarrollar otra actividad en la casa. En el caso de ellas, ¿tienen la posibilidad de ir a otro jardín? Claro. Sí, miren, de hecho conversábamos de eso fuera de cámaras y me comentaban que este jardín es uno de los únicos, ¿cierto?, acá de Tiltil, que atienden al menos hasta las 7:30 de la tarde. Hay algunas mamás, ¿cierto?, que trabajan hasta tarde, al menos hasta las 6 de la tarde. Entonces, esta era la única opción, al menos que tenían ellas. De hecho, conversábamos que hay algunas mamás que todavía tienen a sus hijas acá, pero es porque no tienen otra opción. Valentina, usted me comentaba eso, ¿cierto? Sí, hay unas mamás, bueno, de los niños afectados, que los niños siguen viniendo a este jardín por el hecho de que, por el horario, o sea, necesitan su extensión horaria. Hay otro jardín que es un Junji, pero ellos atienden hasta las 4:30. Yo me tuve que salir de mi trabajo por lo mismo, o sea, renuncié por el hecho, sí, renuncié porque tampoco los quería seguir enviando acá. O sea, ya se pierde la confianza. Es un jardín que lleva muchos años. Yo cuando era chica también venía a este jardín. Entonces es un jardín de muchos años. Yo creo que la mayoría de la gente de aquí del pueblo ha venido a este jardín y se pierde la confianza. Exacto, imagínense, y que tengan que cambiar sus rutinas, sus trabajos, sus horarios solamente porque, claro, porque Valentina me decía, ¿cierto?, se pierde la confianza. Sí, Mira, Titi, yo te escucho. Cuando pierde la confianza en quien finalmente está cuidando lo más sagrado que para una persona puede haber como sus hijos, evidentemente uno deja trabajo, deja lo que sea necesario para garantizar precisamente el bienestar del niño o de la niña. ¿Ellas en algún minuto interpelaron a las educadoras, hablaron con ellas, reconocieron que les estaban administrando este fármaco que ahora conocemos cuál es? En ese minuto yo me imagino, cuando ya llevo a mi hijo al hospital y me dicen que algo tiene o no despierta, la reacción de cualquier madre es ir a pedir explicaciones. ¿Hubo esa explicación y si hubo un reconocimiento por las educadoras de lo que estaban haciendo? No, en ningún momento hubo un reconocimiento. O sea, esto fue cuando se destapó, fue como alrededor del 15 de octubre. Desde ahí se suspendieron las actividades en el jardín. Yo desde ahí que no veo a ninguna de las 10 días que está suspendida. No la he visto ni siquiera en la calle como para preguntar, para saber qué pasó. O sea, yo creo que quizá a lo mejor no fue una, fueron varias. Es difícil que haya sido solo una.
para mí, porque el hecho de, la única forma que le pueden haber administrado tendría que haber sido las mamaderas de la leche o del agua. Entonces, una sola, con una cierta cantidad de niños, ¿cómo lo iba a hacer? Entonces, después de eso, después de que salió toda la luz, no se vieron más las tías, tuvimos reuniones acá en el jardín, pero ella siempre con la directora y así como, no, es que está en una investigación, no podemos decir nada, y así, o sea, nunca se nos dio una respuesta concreta, sí se nos brindó una ayuda como de psicólogo, pero que tampoco nos servía, porque si las mamás con suerte pueden mandar a su hijo al jardín para trabajar, ¿cómo van a ir a un psicólogo a otra comuna? O sea, nos estaban dando una ayuda que en verdad, a mi parecer, no nos servía. Miren, y nosotros también consultamos, ¿cierto?, a Integra, que es la fundación, ¿cierto?, de todas estas redes de Sala Cuna y de jardines, y nos contestaron lo siguiente, nos mandaron un comunicado y dice acá que ellos también ya interpusieron una querella contra todos quienes resulten responsables y que ya ha sido, ¿cierto?, declarada admisible en el tribunal, y además dice que han apoyado a las familias, han mantenido contacto permanente con ellas, entregando orientación, dice, acompañamiento y apoyo, y trabajando, ¿cierto?, en el rol que garantice los derechos y para reconstruir la confianza, al menos lo que dice, ¿cierto?, este comunicado, que al menos interpusieron también la querella. Así que ya. Yo creo que, yo les decía al principio esto, ¿no?, ¿cierto, Valentina? Es un tema que todavía no se termina, hay que ver, ¿cierto?, el resultado de estas querellas, vamos a ver a cómo les va también en el tribunal con el avance de estas denuncias, porque lo que menos quieren estas mamás, ¿cierto?, que este tema quede solamente zanjado acá. Sí, bueno, es un temazo, ¿no? Un abrazo a todas esas mamás, esa angustia, esa además, yo me imagino, las mamás somos culposas, yo me imagino que también ellas después de haberse cuestionado tanto, quizás el no haberse dado cuenta, qué sé yo, pero ustedes mamás no son responsables, sino que esas educadoras que, ojo, pese a las querellas, pese a la investigación, están suspendidas. Tiene que haber un sumario administrativo, pero esas educadoras tienen que responder por el bienestar de esos niños, y estamos hablando de niños y guaguas. Ro, un abrazo, muchas gracias. Vamos a despedir también al doctor. Doctor, un abrazo, muchas gracias por toda su información. Muy ilustrativo, muy amable. Gracias. Que esté bien, Alfonso.